Soy José, mis pronombres son él o ella. Políticamente prefiero que me digan ella o ella. Y soy de Perú. Creo que vivir acá en Barcelona y estar lejos de mi familia me ha dado una puerta muy bonita, ¿no? De primero, la primera pregunta que me hice con respecto a eso fue como siempre el rechazo al homosexual era tú quieres ser mujer, pero nunca me lo había preguntado, siempre me lo habían dicho, afirmado, ¿no? O sea, vas a ser mujer, no porque eso es de mujer, ¿no? Entonces yo me había cuestionado tanto que si soy hombre o si soy mujer, ¿no? Y ahora que me lo cuestioné, pues creo que tengo cosas de de los dos lados, ¿no? Por eso me gusta el momento de descubrir en general mi identidad de género. Creo que tampoco en mí no es algo como que vaya a ser lineal toda la vida, no sé, ¿me entiendes? O sea, es algo que me pregunto mucho ahora, ¿no? O sea, encima yo soy de Tumbes, ¿ya? Mi primera migración fue de la región Tumbes, que es el norte del Perú, a Lima. Y ahora me he dado cuenta de cuán violenta había sido cuando yo ni siquiera me había puesto a pensar en eso, ¿no? Si yo me voy a mi lugar de origen, no quisiera estar en mi lugar de origen para nada, ¿no? Por un tema de puntualmente eso. Creo que sería demasiado trabajo poder ser una persona no binaria en Tumbes. A veces te quedas como muy callado, ¿no? Como te quedas callado y dicen, mejor aquí no hago esto. Y por eso creo que vivo en Barcelona. Principalmente es por eso, ¿no? Porque puedo hacerlo, ¿no? Independientemente de cuán violento, cuán peligroso, cuán difícil sea, puedo hacerlo. Igual también aquí he pasado momentos de identidad, o sea, de como quién soy, qué estoy haciendo acá. No solamente de mi identidad de género, sino como en mi identidad en general como persona, ¿no? Y yo creo que crecer también en Tumbes me ha dado todas las herramientas para afrontarme ahora, ¿no? Que reconocer que cuando era una pequeña persona y pudo enfrentarse a situaciones complejas de estrés, crisis y sola, siempre me critiqué mucho por no ser yo, pero en verdad en todo el medio que tenía era mi única herramienta y pude manejarla bien, o sea, pude tener una vida que me ha ayudado a, a seguir un camino hasta el punto donde yo ahora recién puedo hacer cosas que de verdad quiero hacer. Bueno, empezar por casa. Creo que es importante que no nos quedemos callados, no solamente si uno lo es, ¿no? Podría yo tener mucha información y todo con respecto a la identidad, a ser no binario, a ser trans, pero nunca la iba a tomar. O sea, yo nunca la aplicaba en mi vida, ¿no? En mi vida del día a día, ¿no? Y creo que es importante enfrentarse a tu papá, a tu mamá y dejar clara esa posición, porque no solo es para ti como persona, sino como es de construir esas personas que tienen más relaciones con otras personas, ¿no? Que pueden mejorarla. No sabes si vas a tener un sobrino trans o otra persona, un ser querido que de repente le está pasando mal y tú sigues sin hacer nada con respecto a tu círculo más cercano. A veces uno dice como, qué aburrido tener que educar a personas cuando ya están súper grandes, pero si uno piensa así, nunca vamos a cambiar nada, ¿no? Creo que por más aburrido y que sea como por más cansado que uno esté de repetir la misma canción, hay que repetirla.